Hey, and welcome to another edition of Keep Polite with the World, and the world will keep polite with you. Thanks for joining me today. We're jumping into a reading of Genesis, chapter 13, and there are so many good points to pull out of this ancient text. We're going to see how it teaches us about things like yielding, being courteous, and showing respect, qualities we talk about all the time. If you see yourself as a polite, respectful person who wants to be better and help make the world a better place, stick around. This episode is all about how to do that in a genuine, natural way. We'll explore the social applications of Genesis 13 and see just how relevant they are today. Let's start with the story. Abram then went up out of Egypt to the Negeb, he and his wife and all that he had, together with Lot. Abram was very rich in livestock, silver, and gold. He camped in one place after another as he traveled from the Negeb to Bethel, until he arrived at the place where his tent had been between Bethel and Ai, to the place where he had previously built an altar. There Abram called on the name of Jehovah. Now Lot, who was traveling with Abram, also owned sheep, cattle, and tents. So the land did not allow for all of them to stay in the same place. Their goods had become so many that they could no longer dwell together. As a result, a quarrel arose between the herders of Abram's livestock and the herders of Lot's livestock. At that time the Canaanites and the Perizzites were dwelling in the land. So Abram said to Lot, "Please, there should be no quarreling between me and you and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brothers. Is not the whole land available to you? Please separate from me. If you go to the left, then I will go to the right. But if you go to the right, then I will go to the left." So Lot raised his eyes and saw that the whole district of the Jordan was a well-watered region before Jehovah destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of Jehovah, like the land of Egypt, as far as Zoar. Then Lot chose for himself the whole district of the Jordan, and Lot moved his camp to the east, so they separated from each other. Abram lived in the land of Canaan, but Lot lived among the cities of the district. Finally he set up his tent near Sodom. Now the men of Sodom were wicked, gross sinners against Jehovah. Jehovah said to Abram, after Lot had separated from him, "Raise your eyes, please, and look from the place where you are, to the north and south, east and west, because all the land that you see I will give to you and your offspring as a lasting possession. And I will make your offspring like the dust particles of the earth, so that if anyone could count the dust particles of the earth, then your offspring could be counted. Get up, travel through the length and breadth of the land, for to you I am going to give it." So Abram continued to live in tents. Later he came and dwelled among the big trees of Mamre, which are in Hebron, and there he built an altar to Jehovah. He's become very rich in livestock, silver, and gold. He and his nephew Lot traveled together, but their possessions have grown so much that the land can't support both of them. A quarrel breaks out between their herders. So Abram says to Lot, "Please, there should be no quarreling between me and you, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brothers. Is not the whole land available to you? Please separate from me. If you go to the left, then I will go to the right. But if you go to the right, then I will go to the left." Lot looks up and sees the well-watered district of the Jordan, and he chooses that for himself, moving his camp toward the city of Sodom. After Lot leaves, God speaks to Abram, promising him and his descendants all the land he can see. The account ends with Abram settling among the big trees of Mamre and building an altar to Jehovah. It's interesting how it begins and ends with Abram calling on the name of Jehovah. Do you know that Jehovah is the most common English rendering of God's personal name found in the Bible? Why does that matter? Well, imagine you need help from someone powerful, but you refuse to use their name. It just doesn't make sense, right? I know you can help me, but I won't call you by your name. You wouldn't feel very close to them. It's the same with any relationship. Knowing someone's name is the very first step to building a connection. God doesn't keep his name a secret, so if we want a real relationship with him, using his name is essential, especially when we're asking for help. Now let's look at that conflict between Abram's and Lot's herders. They had just escaped potential disaster in Egypt and left with immense wealth. There was absolutely no reason to fight. They had more than enough to share, but greed started to creep in among their workers. How Abram handled this is a masterclass in politeness and conflict resolution.
As the uncle and the elder, he could have easily claimed everything for himself, but he didn't. Instead, he said, "Please, we are brothers." Notice his calming tone. He appealed to their family bond and used that powerful little word, please. It's the word that opens doors. Abraham was paying attention to the problem, and he took immediate, assertive action to solve it. He didn't say, "Look, Lot, this stuff is mine. Good luck on your own." No, he was humble and willing to share. He even called Lot his brother, emphasizing their family connection. This reminds me of Abraham Lincoln, who, after the Civil War, famously said, "With malice toward none." With charity for all, promoting reconciliation over punishment. This wisdom isn't just for religious people. It's for anyone who wants a better world. The Stoic philosopher Marcus Aurelius even wrote, "The best revenge is not to be like your enemy." Yielding is a way to preserve your own inner peace instead of escalating a fight. Think about it. Most of our conflicts aren't with strangers, they're with the people we know and love, usually because of constant contact. When disagreements happen, approaching them like Abraham did can change everything. It speaks to the heart, not just the head. Marketers know this. They appeal to your heart's desires, not your logic, to sell you something. If a stranger can influence your heart, imagine the power of a loved one's kind and peaceful words. Can we try this in our own families? Can we appeal to what unites us to make peace instead of breaking it? Now, after Abraham makes this generous offer, Lot looks around and immediately picks the best land for himself, the lush, well-watered plains near Sodom. He didn't pause to say, "Uncle, that's so generous. You should choose first." He just took the best part. It's like someone offering to buy you a car, and you pick a Maserati, leaving them with a beat-up compact. It's not exactly fair, but Abraham let him. Why? Because Abraham wasn't selfish. He practiced what we call yielding. Many people think yielding is a sign of weakness, that others will take advantage. But is it really a loss to hold a door for someone or let them go ahead of you in line? No, it's a sign of respect and class. And Abraham came out the winner in the long run. We all know what happened to Sodom and Gomorrah. Afterward, God blessed Abraham immensely for being a peacemaker. This teaches us two things. First, show courtesy and yield to others. You never know how a small act of kindness can impact someone's day. Second, the grass isn't always greener on the other side. Lot chose what looked good on the surface, but it turned out to be a wicked, disastrous place. This brings us to a crucial point. Life is about choices, and choices have consequences. We have to choose wisely where we live, who we marry, the job we take. Lot's example is a powerful reminder that what glitters isn't always gold. My friends, if we want happiness, we must choose wisely. I've made some pretty bad choices in my own life, and believe me, I'm still paying for some of them. For example, not spending as much time with my child as I would have liked, but I've learned from those mistakes. I'm sharing this with you to hopefully spare you some of that pain, because I've learned I'm determined not to keep making poor choices and to mend what's been broken. So the key takeaways from today are: be a peacemaker, like Abraham. Yield to others in small and large matters. Remember that your choices have long-lasting effects, and consider including God in your life's equation. You truly have more to win than to lose. I hope you've enjoyed this look at Genesis 13 and its practical applications. Thank you so much for tuning in. Until our next chapter, please. Take care of yourself and the world around you by being polite and considerate. Hola, bienvenidos a otra edición de Mantente Cortés con el mundo y el mundo se mantendrá cortés contigo. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy estamos haciendo la lectura de Génesis 13. Hay tantos puntos buenos que he extraído
de Génesis 13. Iremos directo al grano. En este episodio veremos cómo la Biblia nos ayuda a mostrar y exhibir atributos como ceder, ser corteses, mostrar respeto, etc. Cosas de las que todos hablamos a diario, que nos ayudan a mantener al mundo cortés, al mantenernos corteses con el mundo. Si te consideras una persona educada, no un santurrón, sino una persona educada y respetuosa que quiere ser mejor y también contribuir a hacer un mundo mejor, quédate, porque este episodio trata justamente de cómo hacerlo de la mejor manera, con actos de bondad genuinos y naturales. Veremos cómo Génesis 13 tiene ahora una aplicación social en lugar de una aplicación teocrática, y cómo esto es de suma importancia. Génesis 13 dice lo siguiente, muy interesante, cuando dice: Abraham entonces subió de Egipto al Negev, él y su esposa y todo lo que tenía, junto con Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Fue acampando de un lugar a otro mientras viajaba desde el Negev hasta Betel, hasta que llegó al lugar donde había estado su tienda entre Betel y Hai, al lugar donde antes había construido un altar. Allí Abraham invocó el nombre de Jehová. Ahora bien, Lot, que viajaba con Abraham, también tenía ovejas, ganado y tiendas. Así que la tierra no permitía que todos ellos se quedaran en el mismo lugar. Sus bienes habían llegado a ser tantos que ya no podían vivir juntos. Como resultado, surgió una disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los fereceos habitaban la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: Por favor, no debe haber peleas entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra disponible para ti? Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Pero si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot alzó los ojos y vio que toda la región del Jordán era una zona bien regada, antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra, como el jardín de Jehová, como la tierra de Egipto hasta Zoar. Así que Lot escogió para sí toda la región del Jordán, y Lot movió su campamento hacia el este. De ese modo se separaron el uno del otro. Abraham vivió en la tierra de Canaán, pero Lot vivió entre las ciudades del distrito. Finalmente plantó su tienda cerca de Sodoma. Ahora bien, los hombres de Sodoma eran malvados, grandes pecadores contra Jehová. Jehová le dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él: Alza los ojos, por favor, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y haré que tu descendencia sea como las partículas de polvo de la tierra, de modo que, si alguien pudiera contar las partículas de polvo de la tierra, entonces tu descendencia podría ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la voy a dar. Así que Abraham siguió viviendo en tiendas. Más tarde vino y habitó entre los árboles grandes de Mamre, que están en Hebrón, y allí construyó un altar a Jehová. Muy interesante cómo termina y casi comienza de la misma manera. Justo allí construyó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, como dice el versículo 4. Ahora, ¿sabías que el nombre de Dios es Jehová,
o que Jehová es la representación en inglés más aproximada del nombre de Dios según lo que leemos en la Biblia, el tetragramatón, o la combinación de las letras I, H, W, H, es decir, Yahvé. ¿Por qué es importante que tú y yo sepamos esto? Porque imaginemos que la gente te llama de un lado y de otro, pidiéndote ayuda, sabiendo muy bien que puedes ayudarlos. ¿Tendría sentido que lo hicieran si ni siquiera saben tu nombre o se niegan a usarlo? Imagina ese escenario por un momento. Mira, sé tu nombre, sé tu poder, sé que puedes ayudarme a resolver este problema, pero me niego a usar tu nombre o a tener una relación contigo. Apenas podemos imaginar algo así, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿te sentirías impulsado a tener una relación o amistad con alguien que ni siquiera te dice su nombre? ¿Ves como en toda relación humana, una sana y fuerte al menos, conocer el nombre de alguien es un requisito básico, ¿no estás de acuerdo? Es vital para nosotros conocer a alguien, y eso comienza por conocer su nombre, para luego conocerlo más profundamente. Si alguien no te dice su nombre desde el principio, desconfía, ¿verdad? No confías plenamente en esa persona, ¿o sí? Lo mismo aplica en el caso de Dios. Él no nos mantiene en ignorancia acerca de su nombre y sus caminos. El caso de Dios no puede ser diferente, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos tener una relación fuerte y significativa con Dios, necesitamos conocer y usar su nombre, especialmente si clamamos a Él por ayuda. Ese es el primer punto que encontré. Necesitamos conocer y usar su nombre, especialmente si clamamos a Él por ayuda. Ahora, los versículos 6 al 9 hablan de un tiempo en el que Lot y Abraham habían acumulado tantas posesiones que las personas que trabajaban para ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién poseía qué. Piensa en esto. Abraham y Lot casi mueren en Egipto, de no haber sido porque Jehová Dios los salvó y salvó a Sarai del faraón. Fueron a Egipto sin nada, y salieron de Egipto con un exceso o sobreabundancia de cosas, incluidos siervos de Egipto. Realmente no había razón para que hubiera disputas entre estas dos casas, porque uno, se les habían dado estas cosas; dos, tenían más que suficiente como para convertirse en una familia poderosa, compartiendo la riqueza, porque compartir es cuidar; y tres, se les había mostrado la bendición y generosidad de Dios, así que todo lo que tenían que hacer era disfrutarlo y cuidarlo. Sin embargo, la codicia se instaló rápidamente, no entre ellos, sino entre sus siervos, de modo que surgieron disputas y peleas sobre quién era dueño de qué. La forma en que esto se resolvió es en realidad una lección majestuosa sobre ser y mantenerse cortés. Fíjate, entra en escena Abraham y le dice a Lot, su sobrino, lo cual, por cierto, solo por ser el tío y el mayor, ya habría sido razón suficiente para quedarse con los despojos, pero no lo hizo. ¿Qué dijo? Por favor, somos hermanos. No debe haber peleas entre nosotros ni entre tus pastores y los míos. Observa el tono conciliador de Abraham. Observa cómo apela al sentido común, primero al sentido de familia y luego a la lógica con modales y respeto. Por favor, ¿no es esa la palabra que abre puertas? Pues observa cómo sus palabras tocaron el corazón de Lot, como lo harían en cualquiera. El buen ejemplo que nos deja está en la resolución de conflictos. Primero, Abraham prestó atención a lo que
estaba sucediendo. Fue atento, consciente y observador. Y luego fue asertivo y diligente, y tomó acción inmediata para resolver las cosas entre él y Lot, en lugar de ser codicioso y arrogante, diciendo algo como: mira, Lot, estas cosas me las dio el faraón por mi esposa Sarai. Tú no tienes parte en esto, así que ve y encuentra tu camino en la vida. Estas son mis posesiones y ya eres lo suficientemente mayor para salir adelante. Buena suerte. No, él estuvo dispuesto a darle a Lot parte de sus riquezas mientras le rogaba que, por favor, lo escuchara. ¡Qué acto de humildad! ¿No te parece? Segundo, aunque no eran hermanos literalmente, él literalmente le dijo que eran hermanos, lo que significaba que eran familia. Esto fue reflejado por el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien usó un lenguaje conciliador. Lincoln evitó humillar a los oponentes después de la Guerra Civil y abogó por la reconciliación en lugar del castigo cuando dijo: con malicia hacia ninguno, con caridad para todos. Así que, como ves, esto no solo aplica a los cristianos, no solo a los creyentes, no solo a los testigos, sino a la humanidad y a los hombres que desean ver y hacer un mundo mejor. Para probar este punto, Marco Aurelio y los estoicos enseñaron que tú controlas tus reacciones, no a los demás. Ceder preserva la paz interior. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Pisé, eso encaja perfectamente con ceder en lugar de escalar el conflicto. Ahora piensa en esto. ¿Tienes peleas con extraños? No. Más a menudo los conflictos surgen con personas que conoces, las personas que amas y las personas que aprecias. Tristemente, la mayoría de las veces, estos conflictos surgen por el contacto constante con alguien, donde uno puede hacer o decir algo que al otro no le gusta del todo o no está de acuerdo. Después de todo, somos imperfectos y no siempre tenemos que gustarnos o pensar igual, aunque siempre es mejor si respetamos la opinión del otro. Cuando esto sucede, hacer lo que hizo Abraham resultará sabio y bajará el tono 1 o 2 niveles, porque no le habla a la mente sino al corazón, y hace que el corazón razone por sí mismo. ¿Sabías, por ejemplo, que los profesionales del marketing apelan a esto? Es una táctica primaria en el marketing. No le hablan a tu mente, le hablan a tu corazón, a los deseos de tu corazón, a tu ego, a tu deseo de cosas lujosas, a tu deseo de opulencia y ostentación, lo cual luego convence a tu mente de que quieres un determinado producto. Ahora piensa en esto, por favor. Si los profesionales del marketing, a quienes ni siquiera conoces, tienen acceso a tu corazón, ¿no tendrían las palabras de un ser querido un efecto aún mayor cuando son pacíficas y te recuerdan amablemente lo que los une a ambos? Podemos poner esto en práctica apelando al sentido común en nuestra familia o comunidad para hacer la paz y no romperla. Como vimos en el relato, esto siempre llamará a la paz y a una unificación de pensamientos y sentimientos. Los versículos 10 al 13 hablan de algo un poco más profundo acerca de hacer la paz en lugar de romperla. Verás, aunque habían hecho la paz, Lot se da la vuelta
y elige el lado de la tierra que ve, que está bien regado y es fértil. Se detuvo siquiera un momento para decir, ¿sabes, tío? Estás siendo realmente amable y generoso conmigo al darme una parte de lo que se te dio por casi perder tu vida y a tu esposa. Creo que tú deberías elegir dónde iremos cada uno o el mejor terreno. No. Miró bien y llevó todas sus posesiones hacia allí al este, cerca de Sodoma y Gomorra. Es como si alguien usara su pensión para pagarte un auto nuevo y darte algo de dinero, y al elegir un auto eliges un Maserati y le dejas a él un Fiat, porque, oye, tú querías comprarme un auto, así que quiero el mejor que pueda encontrar. Eso difícilmente sería justo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque Abraham le dijo que eligiera el lado al que iría, y él iría al lado opuesto. ¿Qué nos muestra eso? Dicho de forma sencilla, ¿cuánta humildad mostró Abraham al dejar que Lot eligiera? ¿No crees que lo común en nuestra sociedad es elegir primero lo mejor para nosotros y luego lo que quede para los demás, si es que queda algo? Pero Abraham no hizo eso. ¿Por qué? ¿No era egoísta? La gran pregunta aquí es, ¿lo somos nosotros? ¿Somos el tipo de personas que eligen egoístamente lo mejor para sí mismos y continúan con una actitud de primero yo, luego yo y después yo? ¿O damos paso a la paz dejando que otros vayan primero, incluso si eso significa que no obtengamos la mejor parte? Ese espíritu es lo que llamamos ceder, y eso es exactamente lo que hizo Abraham. Cedió ante Lot para hacer la paz con su hermano. Muchas personas consideran que ceder es algo débil y estúpido porque la mayoría suele aprovecharse de quienes ceden, pero ceder no siempre es algo malo. No. Perdemos algo al dejar que otros entren antes que nosotros a un edificio o en una fila del supermercado e incluso abrirles la puerta. ¿Nos falta algo por sostener la puerta para alguien? ¿O es más bien una señal de respeto y cortesía en la que mostramos nuestra educación? Para mí, es una gran señal de respeto que solo nos hace ver bien y con clase. Y eso fue lo que hizo Abraham. Él salió ganando con esto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si digo los nombres Sodoma y Gomorra, ¿te suenan? Todos sabemos lo que pasó allí, y lo veremos con más detalle con el tiempo. Por otro lado, sin embargo, Dios Jehová habló con Abraham y le hizo saber que por ser un pacificador, él lo proveería y lo bendeciría, lo cual hizo. Otra lección aquí. Además de mostrar cortesía y ceder ante otros, incluso si eso significa que perdamos algo, es que la hierba no siempre es más verde del otro lado, y no todo lo que brilla es oro. Como muestra el ejemplo de Lot, eligió una tierra que parecía fértil a simple vista, pero resultó ser un caos absoluto, porque la Biblia incluso habla de que los hombres allí eran malvados. Así que la lección para nosotros es elegir sabiamente. ¿Elegir qué? Podrías preguntar. Bueno, cualquier cosa y a cualquiera. Una ciudad para vivir, un auto para conducir, un trabajo en el que trabajar, una casa para vivir, un cónyuge, hijos o no hijos, mascotas o no mascotas, etc. Hemos hablado de esto muchas veces. Y el ejemplo de Lot confirma el hecho de que la vida es elección, pero la elección es consecuencia. Amigos míos, si queremos ver bendiciones y felicidad, debemos elegir sabiamente. Si queremos sufrir las consecuencias de nuestras decisiones,
Las malas decisiones siempre son las más fáciles de tomar, y aun así, ¿qué mejor decisión podemos tomar que volvernos a Dios y hacia toda la humanidad? Así que los puntos de hoy han sido tomar buenas decisiones, considerando todos los resultados, y qué mejor decisión que incluir a Dios en la ecuación de nuestras vidas. Esto, a su vez, nos ayuda a ser pacificadores, como lo fue Abraham, mientras cedemos ante otros en asuntos pequeños y grandes, como abrir la puerta a otros y dejar que obtengan lo mejor, incluso si eso significa que nosotros obtengamos lo peor. Nunca sabemos cuándo podemos haber salvado a alguien o haberlo hecho más feliz, digno y valorado al mostrar un simple acto de bondad hacia ellos. También hacemos bien en pensar en las decisiones que tomamos, ya que los efectos de estas pueden afectarnos a nosotros y a otros, porque la hierba no siempre es más verde del otro lado. De hecho, puede ser desastrosa y duradera. Yo mismo he tomado decisiones bastante malas en la vida. Créeme, no pienses que no lo he hecho. Esto es realmente todo lo que he aprendido a lo largo de los años y que ahora comparto contigo para ahorrarte sufrimiento y dolor. Estas son, digamos, mis meditaciones a lo largo de los años que ahora comparto contigo. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie sufra las consecuencias de tomar malas decisiones, como me ha ocurrido a mí en la vida. Verás, he aprendido de las consecuencias que todavía estoy pagando, como por ejemplo no haber pasado tanto tiempo con mi hijo como me hubiera gustado. Pero como he aprendido de esos errores, también estoy decidido a no seguir tomando malas decisiones y a reparar lo que se ha roto en mi pasado debido a malas decisiones. ¿Eres tú de los que siguen viviendo la vida, pase lo que pase? ¿O estás decidido a hacerlo mejor? Bueno, sinceramente espero que al menos lo pienses y que hayas disfrutado este episodio de Génesis 13 y cómo le damos una aplicación práctica en nuestras vidas. Muchas gracias por sintonizarnos y por darnos tu atención. Hasta Génesis 14. Por favor, cuídate a ti mismo y al mundo, manteniéndote cortés y considerado, cediendo unos a otros, sabiendo que tienes más que ganar que perder al hacerlo.